El día de hoy vamos a retomar los mensajes que hemos estado viendo acerca del libro del Evangelio de Juan. Continuaremos viendo qué es lo que tiene Dios para nosotros por medio de este libro. Precisamente estaremos viendo hoy el capítulo 13, versículos del 31 al 38. Pero primero vamos a recorrer un poco y ponernos en contexto de lo que ocurre en este capítulo. En estos versículos vemos a Jesús sentado en la mesa con sus 12 apóstoles. Están celebrando una cena de la Pascua, una de las fiestas solemnes de los judíos. Esto es justo antes de que él sea entregado a los romanos para ser muerto en la cruz por un crimen que, como sabemos, él no cometió. En los primeros versículos de este capítulo, como ya habíamos visto, vemos una muestra de Jesús de humildad en el cual él lava los pies de sus discípulos y después les dice que uno de ellos, del mismo círculo de los 12 que estaban con él, va a ser el que lo entregue. Al mencionar Cristo que uno de los 12 lo entregaría, hay una gran confusión y una genuina preocupación de cada uno de ellos, cada uno pensando y preguntando a su maestro si era él el que lo iba a entregar. Ellos sabían que podían fallar, inclusive creían que esta eh, advertencia o pues profecía de Jesús era algo que en lo que ellos podían caer. Y le preguntaban cada uno diciendo, Señor, ¿soy yo? Hasta que posiblemente, sin que los demás escucharan, como nos relata el capítulo de Mateo 26, Judas hace la misma pregunta. Le dice, Maestro, ¿soy yo? A lo que Jesús responde, tú lo has dicho. Aquí con esto vemos que para Jesús no era ninguna sorpresa que Judas lo entregaría. Él sabía los planes que él ya había hecho. Sabía que ya había ido y acordado con los principales sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con todas estas personas que odiaban a Jesús. Ya había acordado entregarlos. Y aún así, en una muestra de amor, vemos que Cristo le ofrece un pan mojado en su plato, que esto era una señal solemne de aprecio profundo entre las personas de ese tiempo. ¿Qué esto qué quiere decir? Que Jesús amaba a Judas al mismo tiempo que sabía que él lo iba a entregar. Jesús lo amaba y le estaba ofreciendo esta oportunidad de redención. Todavía estaba dentro del alcance del amor de Jesús. Judas lo tomó este pan posiblemente para guardar las apariencias. Tenía que hacerlo. Nadie sabía cuál era su plan en esa noche. Pero en ese momento, en su corazón, él tenía una indiferencia hacia Cristo y él había rechazado el amor. Él había elegido rechazar al Señor y traicionar el amor que Jesús había tenido por él. Un amor tan grande como para perdonar el haber pactado entregarlo por traición a su muerte. La Biblia nos dice que después de haber tomado este bocado, literalmente, Satanás entró en él. Después vemos que Judas se levanta de la mesa y sale sin la mínima sospecha de ninguno de los demás apóstoles de dónde va. Unos creían que iba a ir a dar dinero a los pobres porque él era el que tenía la bolsa comunal de ellos y era el que administraba. Otros creían que iba a hacer algún encargo que solo él y Jesús sabían. Pero Cristo sabía la verdad y era el único que lo conocía. Y después de que Judas se va, es cuando empieza eh, este, estos versículos. Empiezan directamente después de esto. Y dice, en el versículo 31 y 32 del capítulo 13 de Juan. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo
y enseguida le glorificará. Aquí el plan de traición y muerte de Judas había sido puesto en marcha. Él ya lo había pactado y ahora lo había empezado a poner en marcha. La entrega de Jesús ante las autoridades de la época ya estaba pactada entre él y el Sanedrín. Había vendido a su maestro por 30 piezas de plata, que es un estimado entre como la mitad del salario de un legionario romano, del salario del año. No era ni tanto dinero, pero no era una cantidad despreciable, pero esto le había bastado para traicionar al maestro con el que había estado viviendo 3 años. Pero al mismo tiempo que el plan de Judas se había puesto en marcha, el plan de Dios, concebido desde la creación del mundo, desde antes que Adán y Eva pecaran, también había anticipado todo esto. El amor de Dios es más grande que cualquier otra cosa y su conocimiento y su sabiduría es totalmente incomprensible para nosotros. Cristo en este momento estaba listo para morir y por medio de esto ser glorificado para la salvación tuya, para la salvación mía, para la salvación de cualquiera que se acerque a Él. Este plan estaba a punto de ser consumado. Si continuamos leyendo, vemos que solo un día después Jesús dice consumado es y entrega su espíritu. La única oportunidad de salvación para nosotros estaba a unas horas de concretarse y la salida de Judas y su traición formaban parte de él. Dios siempre tuvo, tiene y tendrá el control de la situación. Nadie ha entendido la mente del Señor. Nadie le ha dado algún consejo. Nadie le ha dado algo a él primero para ser recompensado. Él siempre ha estado antepuesto a todas las cosas y su sabiduría no tiene fin. Aquí vemos a Jesús en sus palabras, listo para ser glorificado. Él iba a morir a la mañana siguiente y en esto iba a ser glorificado. Por medio de su muerte daría gloria al Padre cumpliendo las escrituras y el Padre lo gloriaría a él cumpliendo las escrituras. Esta traición no era un obstáculo para Dios, sino parte del plan mismo de Dios para salvar a las almas. En cuanto Judas salió, vemos cómo Jesús comienza a dar las últimas enseñanzas en vida a sus discípulos. Era la última oportunidad que ellos tenían de oírlos antes de pasar por esta prueba terrible en la que su maestro iba a ser arrebatado y ellos iban a ser dispersados como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús los amaba mucho y él quería ser claro con lo que ellos iban a sufrir y de cómo él iba a tener cuidado de ellos. Él los amaba tanto que vemos que en los siguientes capítulos él es completamente sincero como Dios es y les dice que van a sufrir, pero les dice que él va a estar con ellos, tanto después de su muerte como después de su ascensión. Ellos tal vez no lo entendían en este momento, pero Jesús estaba alentándolos por medio de sus palabras. Aquí también podemos ver algo claro. En solo estos dos versículos, en el 31 y el 32, vemos 5 veces la referencia a la palabra gloria. Dice, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Son 5 menciones de la palabra gloria. ¿Por qué? El ser crucificado en aquel momento era una condena humillante que servía para amedrentar a la gente. Era una humillación pública en donde los romanos intentaban infundir el temor de su imperio a las naciones bajo su dominio. Esto sin mencionar las humillaciones personales que tuvo Cristo en su camino a la cruz.
Él fue juzgado injustamente, él fue escupido, él fue golpeado, él fue latigueado, exhibido para vergüenza pública, se burlaban de él, le arrancaban la barba, él iba a ser expuesto en la cruz para la burla de todos y para servir de demostración del poderío de Roma y de las influencias de los sacerdotes. Incluso la gente que pasaba por ahí agachaba la cabeza y decía que podía salvar a otros y él mismo no puede salvarse. ¿Cómo esto puede tener tanta gloria? Bueno, porque Dios, por medio de Jesús, por medio de este sacrificio perfecto, nos haría justos delante de Él. No había otra manera. El Dios santo, 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 que no puede soportar el pecado, era la única manera que tenía para darnos acceso a Él. El que no conoció pecado, Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Donde cualquier persona veía humillación, angustia, dolor, Jesús veía la gloria de Dios, la consumación de este plan y la oportunidad de darnos a nosotros, a quienes Él amó desde el principio, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y coherederos de la promesa. Y luego Jesús continúa hablando a sus discípulos y les dice en el versículo 22, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así ahora os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús aquí agrega una otra noticia devastadora a sus discípulos. Dentro de él, dentro de poco, él iba a partir. Y tal vez no era la primera vez que ellos habían escuchado eso. Ya antes él lo había mencionado, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado y que él iba a ir a un lugar del que ninguno de ellos podrá acompañarlo. Pero en este momento, con lo que les acababa de decir, que uno de ellos lo iba a entregar, muy seguramente estaban devastados y confundidos. No creo que pudieran encontrar pies y cabeza en este momento. Literalmente, ellos habían dejado todo lo que ellos eran por seguir a Jesús. Ellos habían dejado sus oficios, habían dejado sus familias, habían dejado sus negocios por seguirlo a él. Y ahora él les dice que se irá lejos a un lugar en donde ya no podrían seguirlos más. Debe ser una noticia muy triste para ellos. Pero entonces Jesús les comenta algo más. En los versículos 34 y 35, Jesús les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí podemos recalcar que la palabra utilizada en el griego para nuevo en este versículo, en el 34, en el original es la palabra utilizada para describir algo fresco, algo contrario al obsoleto, una nueva manera de encontrar algo. ¿Por qué? Porque a simple vista este no era un mandamiento nuevo. Recordemos que todos los apóstoles eran judíos, habían sido instruidos desde niños en la ley de Moisés por sus padres, en las sinagogas, y claramente en los libros que ellos tenían encontramos un mandamiento similar. En nuestro Antiguo Testamento, lo que ellos tenían en ese momento de la revelación divina, dice en Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces,
Si esto ya venía en un mandamiento, ¿qué tiene de refrescante este nuevo mandamiento? Ya desde antes les habían dicho que que se tenía que amar al prójimo, pero aquí hay una diferencia, una muy grande diferencia. El parámetro, la marca de intensidad de este amor hacia los hermanos es la diferencia. Esta marca es Cristo mismo. Jesús dice, como yo os he amado. Entonces, queda esta pregunta. ¿Cómo nos ha amado Cristo? ¿Es así como nosotros amamos a nuestros hermanos en la fe? ¿Ese es el amor que les demostramos? El ejemplo, el ejemplo claro de este amor por sus hermanos lo da Jesús en este mismo capítulo. En el primer versículo, de hecho, leemos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que su fin en este mundo se acercaba. Y hasta el último momento, en este que era realmente su última noche, Cristo los amó. Y así debe ser nuestro amor por nuestros hermanos, hasta el fin. Jesús sabía que iba a morir. Como un convicto sentenciado a cadena de muerte sabe que va a morir. Si tú supieras que vas a morir mañana, ¿qué harías? ¿Demostrarías tu amor hacia los demás? ¿O elegirías mejor vivir la vida para ti? No solo esto, no solo esto decía Jesús, sino que Él actuaba acorde a su amor. En este momento, sabemos que todavía Cristo no moría en la cruz, pero esto no evitó que sus palabras vinieran siempre acompañadas por su ejemplo vivo, porque así es Dios. Solamente unos versículos atrás podemos ver cómo Él lava los pies de cada uno de los apóstoles. Dice en el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Perdón. Y luego en el 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y en el 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es el ejemplo de Dios, para que nosotros también hagamos. En ese tiempo se lo decían a los apóstoles y en este día te lo dice a ti. Él era su maestro y era superior a ellos, como él mismo lo había dicho. Ustedes me dicen maestro y señor y decís bien porque lo soy. Y él aquí se humilló en más de una forma, se hizo siervo entre ellos, se despojó a sí mismo de la gloria y la estima que los demás tenían hacia él y los vio como superiores a él mismo. Él vivía por sus palabras. Él era el ejemplo vivo de amor. Él era el Dios encarnado. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Este es el tipo de amor que nosotros debemos tener. El tipo de amor que nos dice que Dios tiene por nosotros. El tipo de amor que nos dice en Filipenses 2, 3 y 7. Que dice, no os hagáis nada por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Y luego nos da el ejemplo de Jesús, donde dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Él no solamente amaba a los prójimos como a sí mismo, como dice Levítico, sino que aún más de lo que él apreciaba su propia vida, de la estima que él se tenía y que los demás tenían de él. Inclusive, yendo más allá, él, siendo en forma de Dios, estando desde el principio, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta su muerte en la cruz, como nos dice Filipenses, el mismo, el mismo pasaje en los versículos del capítulo 2 versículos 6 al 8. Todo esto Dios lo hizo en Cristo por nosotros, por amor, por su amor, por el que quiere que nosotros tengamos. Tal es el amor que debemos tener por nuestros hermanos, que Dios nos manda tenerlo. Este es un nuevo mandamiento, no es una nueva sugerencia, no es una nueva opinión, no es una nueva idea al aire por si alguien quiere tomarla. Este es el mandamiento de nuestro Señor, al cual obedecemos si somos hijos suyos. Pero tú puedes decir en este día, pues David, no es posible que yo llegue a amar así a mi hermano. No está en mí, él tiene demasiados defectos. Él me ha dicho esto, me ha hecho aquello. Él hace con los demás esto, hace con los demás aquello. Tiene estos defectos, tiene estas actitudes que a mí no me gustan. No, no puedo amarlo, no puedo hacerlo. Y sabes, estás completamente en lo cierto. No puedes. Pero ahora sí, Cristo fue muy enfático en esto. Si bien esta es la primera vez que les da a sus apóstoles este nuevo mandamiento, no fue la última. Dice más adelante en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y 5 versículos después, en el 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Él es muy claro en que este es un mandamiento y que esto es lo que quiere que hagamos, que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Y la mejor noticia de todo esto es que Él nos dice cómo, con su amor. Si permanecemos en su amor, podremos amar a los hermanos como Él quiere que los amemos. La clave está en permanecer en el amor de Cristo para poder ver a las personas como Él las ve. Y bueno, entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo es esto? Bueno, la respuesta es muy clara. En Juan 15, los versículos del 9 al 10, donde dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardamos los mandamientos de Dios, iremos cada vez comprendiendo más y más la manera en que Dios ve a las personas. Iremos conformándonos a la vista de Dios. Iremos viendo cada vez más como Cristo ve. Iremos viendo a los hermanos como Él los ve, como almas por las que Él murió, como almas que lo aceptaron a Él, como miembros todos de un cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Nos alegraremos con los que se alegran, nos entristeceremos como los que se entristecen, tal como Jesús lo hizo, como Jesús lloró con la muerte de Lázaro. Nos animaremos a los unos a los otros en buenas obras y nos reprenderemos como cuando nos encontráramos en pecado. Si permanecemos en Él, seremos cada vez más como Él es,
Todas estas cosas que acabo de decir son cosas que no dudamos ni un segundo que Dios hace por nosotros. Y todo esto que acabo de decir es lo que nosotros debemos hacer por nuestros hermanos. Pero recordando lo que dice el versículo 5 de Juan 15, separados de Él, nada podemos hacer. Como te decía, si tú dices no puedo, estás en lo correcto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Mantengámonos unidos a la vid que es Cristo, para que podamos permanecer en su amor, así como Él permaneció en el amor del Padre y llegó hasta esta consumación de la salvación. Después Jesús agrega en el mismo versículo 35, perdón, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor entre los hermanos de la fe debe ser evidente para los demás. Con él, Dios nos identifica. Con él, los creyentes nos identificamos unos con otros. Y con este amor, el mundo nos identifica con Dios. Las cartas de Juan nos hablan acerca del testimonio que debemos tener por medio del amor, cuando nos dice en 1 de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a tu hermano, está todavía en tinieblas. O en Juan 4, 1 de Juan 4:20, donde dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor por los hermanos es parte esencial y evidente en la vida del creyente en Cristo. Es una señal clara de un nuevo nacimiento. Por tanto, tú que estás escuchando este mensaje, examínate. Ve si en tu vida se refleja este amor en este nivel hacia tus hermanos. Pruébate, porque si esto no es evidente en tu vida, es probable que estés viviendo una vida cristiana demasiado alejada de Cristo, o peor aún, que ni siquiera te hayas acercado a Él. Luego continuamos leyendo en los versículos del 36 al 38, después de que Jesús les da este nuevo mandamiento. Pedro le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Vemos a Pedro aquí hacer algo que muchas veces hacemos. Nos saltamos aquellos mandamientos claros, aquellas enseñanzas que Él nos muestra de manera evidente en la Biblia y buscamos saber aquello que está oculto, aquello que todavía no nos toca saberlo. Jesús había sido claro en que ellos no podían seguirlo a donde Él iba y les había dado un mandamiento, en lo cual tenían que ocuparse hasta que Él volviera o hasta que ellos fueran a Él. Pero Pedro se interesó más en lo que Jesús todavía no, en lo que Jesús dijo que todavía no le tocaba saber. Ellos todavía no entendían lo que Cristo les decía, aunque lo entenderían después, en ese mismo, en el día siguiente. Tal vez creían que Jesús iba a hacer un largo viaje o que se iba a retirar a orar a algún monte, al desierto o alguna otra ciudad. Sabemos que esto no era algo raro de él, pero Jesús solo le contesta, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro insiste,
Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Él dijo que daría su vida por Jesús. Y aquí realmente podemos estar seguros de que en este momento Pedro tenía una convicción total de dar su vida por su maestro. Él hubiera muerto por Jesús. Inclusive podemos ver más adelante cuando vinieron los principales, los sacerdotes, con los alguaciles, con soldados, con una multitud lista para aprender a Jesús. Nuestro buen Pedro sacó su espada, listo para pelear en una clara desventaja contra un montón de gente, listo para morir por su Señor. Aún así, la convicción de Pedro estaba basada en emoción. Y vemos que en cuanto está después en el patio del sumo sacerdote, viendo a Jesús apresado, viendo a su maestro apresado, cosa que él le había dicho que era necesario que ocurriera, teniendo miedo, temió ser descubierto, temió identificarse con Cristo y negó al Señor. Jesús conocía el corazón de Pedro. Sabía que su devoción actual no estaba fundamentada en una fe en él, sino en sus emociones. Y le dijo, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado. Y así ocurrió. Pedro negó a Jesús, negó a aquel del cual decía que moriría por él. Nosotros también debemos examinar esto, nuestra convicción en Dios, y ver en qué están arraigadas, que solo estén arraigadas en el único fundamento válido, que es Cristo, en la fe del sacrificio que Él nos hizo. No es nuestras propias fuerzas, no son nuestras virtudes o fortalezas, porque como veíamos, separados de Él, nada podemos hacer. Si queremos cumplir este mandamiento, tenemos que estar pegados a Él, en ese fundamento. Ahora tú, en este día, tienes una palabra clara, como la tuvieron los discípulos. Tienes un mandamiento. Tenemos la encomienda de amar a nuestros hermanos, tal y como Cristo nos ha amado. Cuando ellos escucharon este mandamiento de parte de Jesús, Él todavía no había muerto en la cruz por ellos, aunque estaba a punto de hacerlo, como vemos. Pero tú y yo, hoy en día sabemos cuál fue la magnitud del amor que Cristo tuvo por ti y por mí. Él murió por nosotros en la cruz. Soportó la humillación, soportó el dolor y aún soportó la paga de nuestros pecados, el castigo que nosotros merecíamos. Sufrió la cruz para que por su herida nosotros pudiésemos ser hechos justos delante del Padre. Esa es la magnitud del amor que nosotros debemos tener para con nuestros hermanos. Este amor totalmente sacrificial, incondicional, es lo que debe identificarnos como cristianos. Debe ser evidente para los demás, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tuvieres amor como yo os he amado los unos por los otros. Como hemos visto, el tener este amor y poder expresarlo es algo que solo alguien que convive con Cristo en su vida, obedeciendo sus mandamientos, puede expresar. Si hoy en día tú sientes que no puedes expresar este amor por lo demás, examínate, acércate a Cristo, permanece en Él. Si te has separado, pide perdón y Él te limpiará porque así lo promete. Ve el ejemplo de Pedro. Él negó a Cristo conforme a lo que Jesús le dijo esa noche, pero él arrepentido fue y arregló para ser un instrumento poderoso de Dios. Y si no has venido a Él, no esperes más. No vayas a hacer como esa noche pasó con Judas. Y que hoy sea la última oportunidad que tengas para tomar del amor que Dios te ofrece. Ven a Él. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que planees hacer.
Dios te ama, Dios puede cambiarlo todo, Dios puede darte ese amor para que tú puedas compartirlo por los demás, que la gente pueda ver que este amor que se refleja en ti y que este amor vean que tú eres un verdadero discípulo de Cristo. Ah, ora a Dios en lo personal, acércate a Él, pídele que te deje ser partícipe de su amor y que así pues tú puedas cumplir este nuevo mandamiento. Gracias.